conversábamos en esta oportunidad con Tatiana Arias, que también está vinculada al tema internacional, pero por la vía del liderazgo positivo. El coaching, es periodista con posgrado en Lisboa. ¿Cómo fueron esos estudios en Portugal? Espectacular. Lisboa es una ciudad maravillosa, bellísima, cosmopolita, con una vista al Tajo increíble. Creo que reúne todo lo que uno aspira a tener en una ciudad. ¿Qué estudios en Lisboa? Estudié un posgrado en psicología positiva. ¿Ya en Caracas habías hecho periodismo? Sí, yo estudié comunicación social en la Católica, trabajé en Televen muchos años, luego me fui a la banca, organicé eventos y luego, bueno, me fui a vivir a Europa. En el 2008 abrí mi empresa, Líder Positivo, y digamos que mi pasión, después de trabajar en televisión y todo esto, era entrenar portavoces, gente que quiere mejorar sus habilidades a la hora de hablar en público, y bueno, a eso me dediqué en mi empresa. Tuve la oportunidad de entrenar presidentes de banco, periodistas, entrené casi el 50% de los presentadores de televisión en Portugal, y bueno, con gente que quiere mejorar sus habilidades. ¿Y qué es lo que van a hacer en el espacio suizo? Muy Esto Eso es de la embajada suiza, creo, o de las damas diplomáticas. Es de las damas suizas. Este es un espacio que queda en el piso 6 de la Torre Europa, y vamos a hacer una formación sobre storytelling. La formación se llama Storytelling. Contar historias. Contar historias. Storytelling es contar historias, se traduce contar historias, y se llama Aprende a contar historias y cautiva a tus audiencias. Por eso es válido para cualquier profesión. Válido para cualquier profesión. En el periodismo es muy útil, ¿no? En el periodismo, cuando narramos una noticia, contamos una historia. Una persona que va a vender un inmueble, fíjate qué distinto presentar el inmueble a través de la historia de ese espacio, y no decir 3 habitaciones, 2 baños. Un vendedor cuenta una historia. Y es que el público de hoy ya no quiere el qué, sino el por qué. Y para nosotros contar nuestro por qué es mucho más fácil hacerlo a través de una historia. Además, cuando nosotros damos una conferencia, un discurso, las personas recuerdan lo que le hicimos sentir, no lo que les dijimos. Entonces, con una historia es mucho más sencillo. ¿Y la psicología positiva, por qué tiene que ver con todo esto? Bueno, yo me gradué como periodista, luego en esta fase del entrenamiento de voceros me daba cuenta que, por ejemplo, si yo iba a entrenar a alguien para ir a televisión y esa persona no tenía sus emociones como, digamos, organizadas, o estaba en control de sus emociones, no le iba tan bien. Entonces decidí hacer una formación en coaching, hice varias formaciones en coaching en Europa y en Estados Unidos, y luego estudié psicología positiva, porque lo interesante de esta disciplina es que estudia el individuo que es sano, que está bien, que es feliz, que está por arriba del promedio. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros identificamos qué habilidades, qué técnicas usa ese individuo y la replicamos en los que no están de repente tan bien, para que ellos logren alcanzar su máximo potencial. ¿Qué tiene que ver todo esto con el coaching? Bueno, digamos que esta es como la columna vertebral, la columna científica, la base científica del coaching, la psicología positiva. Hay una serie de estudios que son las bases de repente de que todos los coaches enseñan. Entonces, para mí era demasiado importante ponerle unas bases científicas a lo que yo ya estaba, a mi actividad como coach, y por eso decidí estudiarlo en la única universidad que tiene un posgrado como tal en psicología positiva en Europa, en la Universidad de Lisboa. Ahora creo que en la universidad. Sí, hay un diplomado en la universidad, un diplomado, y el de Lisboa es un posgrado. Entonces, bueno, la verdad es que fue un honor estudiar allí en esa universidad. ¿Qué tipo de coaching se da en Venezuela o se aplica? En Venezuela he visto que hay muchos tipos de coaching, life coaching, executive coaching, para ejecutivos, de repente mejorar su desempeño. El que yo practico es coaching de comunicación y psicología positiva. Es decir, el liderazgo que nosotros practicamos es siempre a través de la comunicación. Recientemente leí un libro de Echeverría, coaching ontológico, ¿por qué esa dimensión? Coaching ontológico se practica mucho en Chile, aquí también se conoce el término. El que nosotros es más filosófico también, ¿no? Es un poco más filosófico, sí. El que nosotros trabajamos es un liderazgo a través de la comunicación, porque el líder del siglo XXI tiene que saber comunicar muy bien en ambientes multiculturales, tiene que comunicarse muy bien con él mismo para motivarse y para estar siempre listo a tomar decisiones en ambientes con mucho cambio. ¿Qué tiene que ver la oratoria en todo esto? Oye, un líder debe comunicar muy bien, un líder debe saber comunicar con sus audiencias externas y con él mismo, porque tiene que motivarse todo el tiempo. Y es fantástico, por ejemplo, con la técnica del storytelling nosotros podemos conectar con nuestras audiencias externas, pero también es una manera increíble de comunicar con nosotros mismos, porque en el día a día nos vamos diciendo cosas, vamos en el carro y hablamos con nosotros, y es una manera de contarnos lo que hicimos, lo que superamos, hablando de nuestras fortalezas de carácter, de todas esas habilidades buenas que tenemos o que tuvimos para superar esa historia. Entonces aprendemos a contarnos nuestras historias de manera positiva y eso nos motiva. Así que hay 2 objetivos para esta técnica. Ahora, ¿cómo nace el storytelling en toda la mecánica esta del liderazgo? Bueno, nosotros nace de la necesidad del público o del gusto del público por escuchar historias desde pequeñitos. Nosotros escuchamos Pero ya historias. la aplicación
a este tipo de liderazgo maduro, bueno, digamos adulto? que recién, hace unos años, como tendencia internacional, vemos que las marcas comunican a través de historias, que las marcas personales comunican a través de historias. Por ejemplo, en Instagram, en las redes sociales, comunicamos a través de historias, queremos contar historias. Entonces, la verdad es que es una narrativa bien útil y que vino a raíz de la preferencia del público. Y nosotros que nos dedicamos a comunicar, bueno, tenemos que aprender a comunicar cada vez mejor con ese público y lo que quiere escuchar. Portugal es un país desarrollado, me imagino, con grandes niveles económicos y sociales. ¿Qué tiene que ver un país en crisis con este tipo de metodología? Wow, en nuestro país nosotros necesitamos mejorar nuestra manera de comunicar, pero de una manera abismal. ¿Cuál fue mi aporte, digamos, en estos 13 años que estuve allá? Nosotros tenemos una manera muy empática de comunicar, muy cercana. Tuve clientes médicos, por ejemplo. Trabajé mucho la cercanía, el contarles historias a sus pacientes. Aquí nuestras historias son más orientadas a la motivación, que la necesitamos. En un país en crisis podemos trabajar una comunicación positiva y el storytelling, esta narrativa, es una herramienta fantástica para hacerlo. Vamos a un corte y seguimos con Tatiana Arias, especialista en coaching y en psicología positiva. Ya regresamos.